Vale. Bueno, vamos a dar un repaso bastante rápido de lo que son microservicios. Como todos habéis oído hablar, pues yo voy a ir bastante rápido contando las cosas. Esto que voy a contar se basa en el artículo que escribió Martin Fowler y James Lewis, ¿vale? Es decir, que son los tíos que al final han... ellos y Sam Newman, con el libro de Building Microservices, han puesto claro un conjunto de tecnologías y un conjunto de prácticas que llevaban haciéndose bastante tiempo en la industria, ¿vale? El artículo está ahí la referencia, es un artículo muy interesante. Si no lo habéis leído, ¿alguien ha leído el artículo de Fowler y James Lewis? No. El de Microservices se llama. Sí, vale. Es un artículo interesante de leer, porque es largo, pero sí que cuenta en realidad cómo es la filosofía de trabajar y está guay. Vale, entonces, microservicios. Los microservicios es una manera de modularizar la aplicación. Es decir, la idea principal es generar pequeños servicios independientes, es modular la aplicación utilizando servicios. Esos servicios son independientes, autónomos y se comunican utilizando estándares. Es decir, lo normal no es que se comunique utilizando RMI o Corba, lo normal es que se comuniquen utilizando dos formas, API REST o buses de mensajería, pero no buses de mensajería SBs, sino buses de mensajería bastante puros, es decir, un microservicio suelta un evento y otro microservicio recibe ese evento. Es decir, los microservicios utilizan sobre todo maneras de comunicarse estándares y hay que entender bien que son autónomos y son independientes. Es decir, si tú tienes una gran base de datos con 5 procesos por encima atacando a la misma base de datos, eso no son microservicios, ¿vale? Es decir, la autonomía y la modularidad de los servicios es muy importante, porque si no, no estás haciendo microservicios, estás haciendo otra cosa, que no está bien ni está mal, yo no juzgo que es mejor o que es peor, solo que es una cosa distinta, es más algo parecido a lo que se hacía antes con SOA, y estás perdiendo bastantes de los beneficios que tiene una arquitectura de microservicios. Para mí es muy importante utilizar el tema de que la comunicación debe ser estándar. Es decir, los modelos de comunicación, Avro, Thrift, están bien, pero en realidad la mayoría, el estándar que hay de facto ahora mismo en Internet es REST HTTP. Entonces, utilizar otro sistema al final te va a permitir integrar de una manera peor tus microservicios. En realidad dice, mucha de la gente de este mundo dice que hay que utilizar la plataforma. La plataforma se refiere a Internet, a todo lo que hay, a los estándares, a los cachés, a todo lo que hay desarrollado en Internet para utilizar estos microservicios, ¿vale? Entonces, utilizar un método de comunicación estándar entre los microservicios yo creo que es un punto clave a la hora de poder hacerlo. Hay que cuidar muy bien los APIs. Características. Las aplicaciones se generan componentes haciendo servicios. Normalmente, ¿cómo se componentizaban antes las aplicaciones? Se utilizaban librerías, bundles de OSGI o paquetes dentro de una aplicación Java. Es decir, así generabas los componentes dentro de tus servicios. Si querías reutilizar un componente, sacabas un jar y ese jar lo utilizaban varias librerías. O cogías el servidor de aplicaciones, no sé quién ha trabajado con servidores de aplicaciones y a veces si digo cosas viejunas es que llevo 20 años haciendo esto, entonces es pues un poco de... Yo empecé C++ con Corba y hasta ahora, ¿no? Es decir, que Corba, por ejemplo, era otra manera de componentizar, y hacer objetos distribuidos con Corba era otra manera de componentizar. Esta manera, concretamente, es componentizar utilizando servicios. Servicios pequeños. Microservicios no significa que tengan que ser muy, muy pequeños. Significa que están cohesionados. Es decir, ya lo haremos mañana, los microservicios tienen que ser de alta cohesión y bajo acoplamiento. Exactamente como hablábamos con los que hayáis visto principios SOLID, de orientación a objetos. Principio de responsabilidad, siempre una sola responsabilidad, acoplado y bajamente acoplado y muy cohesionado, porque así permiten a los servicios crecer y evolucionar de manera autónoma. Y esa manera, cuando tienes un programa a escala o tienes muchos microservicios en la compañía, te va a permitir poner en producción muy rápidamente trozos de ese código, ¿vale? Entonces, esa es una de las características principales de los microservicios. Organizados alrededor de capacidades de negocio. Esta para mí es muy importante. Cuando hablemos de los bounded context lo veremos.
¿Cómo se organizaba una arquitectura SOA? ¿Alguien ha trabajado aquí en arquitectura SOA? Manos arriba. ¿Cómo se organizaba una arquitectura SOA? En realidad normalmente se organizaba utilizando capas técnicas, es decir, no se organizaba teniendo un módulo de contratos, un módulo de personal, un módulo de cuentas, que estoy en un banco y al final se me pega el o un módulo de aviones, un módulo que trabajé en el aeropuerto, un módulo de aviones, un módulo de personas, de pilotos, de crew, de command crew, un módulo de TCPs, no se hacía así, se decía, este era el servicio para mandar mail, estos son los servicios que atacan a la base de datos, estos servicios atacan... Las capas eran mucho más técnicas, y esas capas técnicas había servicios de más granularidad y servicios de menos granularidad, y esos servicios de más granularidad atacaban los servicios de menos granularidad. Si habéis estado en un SOA, una arquitectura SOA que es un poco infernal, pues os acordaréis, él se acuerda, de cómo era todo esto, ¿no? Entonces, en realidad los microservicios se organizan de otra forma. Se organizan teniendo en cuenta las capacidades de negocio. Normalmente los equipos que montan microservicios son equipos multidisciplinares. Es decir, no es un servicio de tecnólogos que se sienta a hacer un microservicio, no. Son más los two-pitch team de Agile. Agile, sí, metodologías ágiles, Scrum, manos arriba. Two-pitch team, un equipo de two-pitch team, manos arriba. Un two-pitch team es un equipo que se puede alimentar con 2 pizzas. Es un concepto de Amazon y son 6, 8 personas. Yo tengo un equipo de two-pitch team de 1, da igual porque él se come 2 pizzas solo, pero bueno, es decir, en realidad normalmente la gente normal, 2 pizzas familiares, se las comen entre 6, 8 personas. Y son equipos esencialmente multidisciplinares, donde hay gente de todos los campos y de hecho hay gente que está dedicada a la parte de negocio. Y esa parte de negocio se genera el software. Si el equipo es un equipo de techies que solo se dedica a hacer software y no tiene ninguna relación con el negocio, vais a fracasar. Yo soy muy duro con estas cosas. Es decir, es importante que el negocio esté involucrado en los microservicios, porque los microservicios se hacen alrededor de capacidades de negocio. Tú vas a hacer un servicio de customers, de personas, con la información que tienen las personas. No vais a hacer un servicio de guardar base de datos de una persona, no. Tú vas a poner un API hacia afuera que va a representar lo que es un usuario y cómo se utiliza ese usuario, ¿vale? Entonces, es importante que los microservicios representan capacidades de negocio, ¿vale? Productos, no proyectos. Esto es interesante de entender. Normalmente las empresas, por lo menos en este país, lo que se hacen son proyectos. Es decir, llega un equipo, le dan un proyecto, termina el proyecto, pasa al... ¿Cómo se llama? El SaaS, ¿no? El SLA. Pasan a la gente que se dedica a mantener ese proyecto. Están los listos que hacen un producto y luego los tontos que están en SLA comiéndose el marrón, ¿no? Lo siento si estáis en un SLA, pero en realidad esa gente son héroes. La gente del SLA son los tíos que están realmente haciendo arquitectura de verdad. Los que hicieron el primer microservicio son unos pobres señores que están por ahí y no entienden lo que es la vida. Es decir, si pensáis que SLA es malo, es que en realidad vais a aprender más y es mejor que la gente que hizo el servicio inicialmente, porque en realidad la evolución del servicio está ahí. ¿Qué pasa? Que al tomarlo como un proyecto, la gente que en realidad sabe cómo se hace ese servicio, se va. Un producto es al revés. Cuando vosotros vais a vender un producto o tenéis un producto en producción, el equipo que está haciendo ese producto es el equipo que va a vender, que va a mantener y evolucionar ese producto. Esto viene mucho con la filosofía de DevOps. Es decir, aquí los microservicios, la gente que hace el servicio normalmente opera y ejecuta el servicio y lo evoluciona. No son el equipo de los más inteligentes que hacen un servicio y otros que lo mantienen, no. En realidad es un equipo pequeño, 8 personas, que cogen un servicio, o 2 o 3, dependiendo de lo grandes que sean los servicios, mantienen ese servicio y los operan en producción. Se toma como un producto, y ese producto además es un producto que vosotros vendéis a vuestra compañía. A ver cómo explico esto de una manera razonable. Vosotros estáis ofreciendo un API REST al resto de las personas que trabajan en la compañía, el de customers, o el de cuentas, o el de no sé qué, o el de aviones, o el de en vuestro negocio, el que vosotros penséis. Y ese es un servicio que estáis ofreciendo a vuestros compañeros para que se use. Y tenéis que vender ese servicio, porque si no, ese servicio nadie lo utiliza. Como los microservicios, una de sus características principales es que cuando no se utiliza se muere. Hablamos de arquitecturas disposables, porque en realidad un microservicio, si no se usa, como es así de pequeño, lo matas y ya está. Al final vas a perderlo. Es decir, si tu servicio no funciona bien, si tu servicio no está, tus usuarios no utilizan, tus compañeros no utilizan ese servicio para hacer nada, tú imagínate que es un servicio de mail,
¿no? Para mandar un correo electrónico, y no lo utiliza ni el tato. Mañana ese servicio va a desaparecer. Tu servicio en el que has trabajado meses enteros va a desaparecer. Tiene que funcionar bien y tiene que estar bien operado. Por eso es importante pensar que son productos, no son proyectos. No es un proyecto que llegas, haces y te vas, ¿vale? Smart Endpoint and Dump Pipes. Esto es, no hagas SBs. Ese es el resumen importante. Es decir, el problema principal de los SBs es que llevas toda la lógica a la SB. Entonces eso genera un cuello de botella organizacional súper grande, porque toda la lógica está, ¿sabéis? SBs, Enterprise Service Bus, manos arriba, Enterprise Service Bus, porque si no lo explico. Vale. Gracias. Hace unos años lo que ocurría es que las grandes empresas vendieron un lugar donde todas las partes de una compañía se integraba, que eran los SBs. Era una especie de bus interno donde todo el mundo publicaba sus cosas. Había un montón de transformaciones entre esas cosas, un montón de lógica de negocio y otros servicios lo escuchaban. Los servicios web, por ejemplo, los web services con SOAP, se publican en el SB, los mensajes se publican en el SB, todo se publica en el SB. Pero ¿qué pasa? Que la lógica de negocio sí iba al SB. Si tú tienes unos servicios que no eran muy listos y un SB que se dedicaba a hacer lo que en realidad era el negocio. ¿Qué ocurre? Que eso genera un cuello de botella organizacional. Luego hablaremos después de la ley de Conway, que es que al final la organización refleja lo que es el software y el software refleja lo que es la organización. Entonces, al final, tú tienes un equipo centrado en el SB que tenía un conjunto de giras o de remedies si eres más viejo, al que le estabas pidiendo cambios, porque en realidad era un punto central de integración de toda la infraestructura, de toda tu aplicación, tu servicio tenía que ir a producción si el SB estaba en producción. Con lo cual, había 300 servicios intentando entrar en un SB y ese SB no te dejaba subir a producción porque había 300 primeros que tenían que hacer y cuando cambiabas tú integrabas. Era un infierno, ¿ves? Él lo sabe. Lo siento. La vida de los SBs era una vida dura, es decir, no era una cosa como demasiado dura, ¿no? Es decir, no lo viváis. Entonces, el punto principal es que aquí sí que es importante, lo que son smart son los microservicios, no los canales de comunicación. Puedes utilizar una arquitectura orientada a eventos, una EDA, ¿no? Es decir, los microservicios pueden publicar eventos para que otra gente pueda consumirlos, pero la lógica no está en el punto central, solo es un mero canal de comunicación. El SB al final era la lógica de toda la aplicación, tu compañía funcionaba como funcionaba tu SB. En cambio aquí tu compañía funciona como funcionan los microservicios. Governance descentralizada. No hay un grupo central de personas que deciden cómo se implementa o cómo se hace un microservicio. Los arquitectos, yo pertenezco al departamento de arquitectura y creo que los departamentos de arquitectura, espero editar el vídeo después, deben desaparecer. Es decir, deben desaparecer de la manera que están pensados a día de hoy. Es decir, los departamentos de arquitectura deben velar por las comunicaciones y el protocolo que hay entre los microservicios, no cómo se hacen los microservicios. Las personas que hacen los microservicios son responsables de decidir qué tecnologías y cómo utilizar los microservicios. No hay un gobierno central donde tú le vayas a pedir, no sé si habéis trabajado en grandes, yo trabajé en DGT, y tú tenías que pedir al departamento de arquitectura, que era yo, cómo ibas a implementar tu servicio. De hecho, te da una arquitectura para implementarlo con EJB 3.0. SQL y tecnologías súper modernas y súper molonas. Entonces, en realidad aquí en los microservicios, cada producto, cada two-pitch team es dueño de su destino. Ellos deciden utilizar Elixir o deciden utilizar Node porque les mola más, o Scala. Más que un departamento central que decía esas cosas. ¿Para qué sirven los departamentos de arquitectura? Pues para lo que sirve la poli, para que nos llevemos todos bien. Es decir, el departamento de arquitectura no sirve para lo que haces tú dentro de tu casa, sirve para que un microservicio se comunique utilizando los canales adecuados con otros microservicios. Es decir, los departamentos de arquitectura lo que hacen es velar por la infraestructura común entre todos los microservicios y por los APIs entre todos los microservicios. Pero el gobierno de los servicios es centralizado, es descentralizado completamente. No hay un organismo central. Otra vez lo mismo. Si tú quieres poder escalar tu organización y tener muchos servicios y poder levantar, ser Google o ser Facebook o ser Apple, es imposible que haya un solo departamento central que te esté organizando los servicios, porque si no, tendrías 500.000 de peticiones o de pull requests para poder cambiar las cosas. La descentralización genera antifragilidad y la antifragilidad genera que puedas ir mucho más rápido. Descentraliza Data Management. Cada microservicio tiene su propia base de datos. ¿A alguien le suena esto raro? ¿No? ¿Bien? Que esto genera mucha controversia. Cada microservicio guarda sus datos. No hay integración por bases de datos.
No hay integración por bases de datos. Las bases de datos son un detalle de implementación. Tú puedes cambiar tu base de datos, puedes cambiar de un Cassandra a un Mongo a un Postgres sin cambiar tu microservicio. Lo que presenta el microservicio hacia afuera es un API. Un API de cómo utilizarlo, con tu negocio hacia afuera. Tú puedes utilizar lo que te dé la gana por dentro y cada servicio es dueño de esa base de datos. No hay un modelo de datos canónico global que todos los microservicios tengan que utilizar. No, porque si no ocurre que Customer para mí, que soy de personas, tiene 70 campos y Customer para ti, que eres de cuenta, tiene un solo campo que es el nombre del tío. O el nombre o la cuenta del tío. Entonces tienes dos conceptos, uno súper grande, otro pequeño, juntos en la misma base de datos. Y además, nombre para mí y para ti, o identificador para mí y para ti, pueden significar cosas completamente distintas. Habéis trabajado con bases de datos grandes, relacionales, ¿no? Con un modelo de datos. ¿Qué ocurre? Hay campos que tienen un montón de nulls, a veces, hay filas que entran con un montón de nulls. ¿Por qué? Pues porque resulta que para esta aplicación concreta o para este servicio concreto significan una cosa completamente distinta. Primero, que no tienen todos los campos, y luego que significan cosas distintas. Entonces tienes una tabla con un montón de información que significan cosas distintas y que tienen datos distintos. ¿Cómo lo estás metiendo todo en la misma tabla? Y luego, las grandes discusiones, ¿no habéis vivido las discusiones de iros con el DBA a discutir que tenéis que meter un dato en una tabla y que encajan? Ahí me dicen que sí, que no he vivido esto, es que no, o ha programado poco o no ha programado en grandes sitios. Esto pasa siempre. Aquí, en los microservicios, no es así. Los datos, cada microservicio tiene sus propios datos que se encajan con su lógica de negocio y presentan una API hacia afuera. Y ese API hacia afuera representa su lógica de negocio. Aquí no hay discusiones sobre si un campo o otro campo va para allá. Además, pensadlo, es decir, otra de las cosas que quiero que os llevéis de este curso o de este rato es, las bases de datos son un detalle de implementación. Como el lenguaje, las bases de datos no nos han metido en la cabeza durante muchos años que son centrales en esto, hay que elegir la base de datos. ¿Qué importa? Lo que importa es la funcionalidad que tú estás dando con tu servicio, con tu tema. Me da igual que lo hagas con una base de datos o que hay un enanito detrás escribiendo. Me da lo mismo, no importa. Es decir, no importa. Sí que importa, es un detalle de implementación. Es un detalle de implementación, pero hacia afuera, fuera de la caja, yo siempre cuento lo de la caja de Coca-Cola. A mí me da igual, en una máquina de Coca-Cola, que hay un señor dentro que me esté dando la Coca-Cola o que hay una máquina con Machine Learning. Me da igual. Lo que me interesa es que me está dando el servicio que yo quiero dar. Entonces, yo creo que una de las cosas más interesantes o más importantes de los microservicios es justo esta. Es decir, la base de datos queda por detrás del API REST y nadie la ve. Nadie sabe qué base de datos hay dentro. Y deberías poder cambiarla con tus pruebas sin tener que cambiar el API del servicio. Yo esto lo he hecho, es decir, no es una entelequia. Yo he cambiado de una base de datos SQL a un Mongo sin cambiar la exportación. Las exportaciones seguían pasando igual. El servicio había seguido funcionando igual y además en producción. ¿Que es un dolor? Sí. ¿Que tienes que hacer migraciones de los datos? Sí. ¿Que tienes que hacer un paralelo? Claro que sí, pero se puede. Es decir, y en realidad es un detalle de implementación. Es importante, joder, es como el lenguaje. Pero voy a elegir Elixir porque quiero utilizar actores. Es importante, pero es un detalle. No es lo importante que hace el servicio. Para tu usuario le da igual. A mí me da igual. Es decir, yo llego a un sitio y me dicen, no, es que el servicio está hecho en Java. ¿Y a mí qué me das? ¿Qué API me das? ¿Qué hago? ¿Sabes? A mí con lo que esté hecho. A mí no me importa. Te importa a ti que eres el que lo está haciendo. Infraestructura como código y automática. Si no hacéis infraestructura como código, no vais a poder hacer microservicios. Porque al final, lo que va a contar Raúl de la plataforma, de Docker, cómo se escalan, son muchos trozos pequeños trabajando de forma coordinada. Muchos. Entonces, si no generas una infraestructura automatizada, no vas a poder trabajar con ello. Diseñados para fallar. Van a fallar. Porque están en cloud, porque están en contenedores, se van a caer. Esto no es un servidor de aplicaciones que está diseñado para que se quede ahí funcionando forever, o un mainframe. Los microservicios van a fallar. Es decir, tú vas a llamar a un microservicio y no va a estar. Acordaos, no va a estar. Es decir, podéis pensar que va a estar, pero no va a estar. Hay veces que no va a estar. Entonces pensad en bullheads, pensad en circuit breakers, pensad en maneras de que van a fallar. Es decir, si veis en actores hay una frase que es let it crash, pues casi los microservicios es lo mismo, déjales que se rompan. Pero tú tienes que estar preparado para que no se rompan en cadena. Tú tienes 300 piezas, pensad en un árbol de microservicios con muchas dependencias. De repente se rompe uno y empiezan a destruirse todos los de alrededor, porque en realidad
ese servicio era utilizado por varios, que son utilizados por varios, que son utilizados por varios. Si no diseñas tu software pensando en que vas a tener particiones, en que vas a tener veces que la red no va a funcionar, en veces que el servicio no va a estar, que vas a tener cambios del servicio, vuestra vida va a ser infernal. No sé si estoy pintando esto de los microservicios como menos divertido de lo que pensabais que era, ¿no? Pero luego tiene muchas ventajas, es decir, parece mentira, pero luego tiene un montón de ventajas. Diseño evolutivo. Quizás este es el punto más chulo para mí de los microservicios. No tienes por qué hacer el macrodiseño inicial. Puedes empezar pequeñito, puedes tener pocos servicios, puedes tener un monolito e ir partiendo. Puedes ir evolucionando como evoluciona tu conocimiento del problema. Lo importante, al principio cuando te llegas a un sitio no tienes ni idea de cómo es el problema, de lo que estás haciendo. El conocimiento del problema va creciendo según vas haciendo cosas. Y eso te permite, con una arquitectura, con piezas tan pequeñas que pueden morir, que puedes hacer una primera versión muy sencilla, con una base de datos que no te gusta, o con un lenguaje que no te gusta, o un prototipo muy rápido que te esté devolviendo solo los caminos de éxito y no los caminos de error, puedes matar ese microservicio, evolucionarlo o cambiarlo con información real, conocimiento establecido, conocimiento basado en experimentos, no con una apuesta. Apostamos a veces demasiado. Es decir, hacemos apuestas demasiado grandes. Hacemos una arquitectura, nos tiramos 6 meses, la ponemos en producción y de repente te das cuenta que no era eso. Era otra cosa. Es decir, esto te permite empezar pequeño. Hacer una arquitectura, ponerla en 15 días en producción, e ir cambiándola, ir evolucionándola, ir creciéndola, ir tomando las decisiones más tarde de lo que tienes que hacer. Entonces, este tipo de comportamiento, joder, yo os he contado todas las partes malas, esta parte es buena. Es decir, este tipo de comportamiento permite adaptarse mucho más a los microservicios. Es un diseño mucho más orgánico, la manera de trabajar con microservicios. Menos ingenieril. Yo sé que todos somos ingenieros de software, pero esto es más orgánico. Es decir, los microservicios nacen y mueren dependiendo de las necesidades que vas teniendo. Bueno, referencias, hay más durante el libro, ¿no? Es decir, los 2 artículos de James Lewis y de Martin Fowler, para empezar, que en realidad esto es lo que acabo de contar, es un resumen del artículo de James Lewis, que es un tipo genial, por cierto, nos ha recomendado nuestro curso, es un tipo genial y es muy majo, es muy interesante para poder ver. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Jo, lo he contado fatal. ¿Seguro? Vamos. El concepto de continuidad de servicio, disaster recovery y todas esas cosas en los servicios, tal como te has dicho. Está ahí. Es continuo totalmente y disaster recovery, blue green. El tema principal es que tú tienes que garantizar la continuidad del servicio, siempre. Están diseñados para fallar porque tú debes mantener con redundancias la continuidad del servicio. No es que el servicio vaya a desaparecer, al revés. El servicio debería funcionar mejor, porque en vez de caerse un sistema, al partir el sistema en trozos muy pequeños, no se te cae nunca el sistema entero, se te cae un trozo del sistema. Si haces bien tus contramedidas, antes, cuando tienes un monolito, ¿entendéis lo que es una arquitectura monolítica, ¿no? Es decir, es una sola aplicación que está funcionando. Cuando se cae la aplicación es un 0-1, o funciona o no funciona. Y tienes que generar redundancias, tienes que generar disaster recovery para ese 100%, pero es un 100%. Aquí no es un 100%. Aquí tu sistema puede estar funcionando a un 70%. Porque se te han caído, en la última que nosotros teníamos, utilizamos un patrón que se llama CQRS, Command and Queries Responsibility Segregation. Esto es demasiado, quizá es separar la parte de escritura de la parte de lectura de los sistemas. La parte de escritura se hace en los microservicios, la parte de lectura se hace en otra parte de los servicios. Esto va a dar para otro curso, no es para este. Pero ¿qué ocurría? Que se me caían todos los servicios de escritura, tú no podías escribir nuevas transacciones en el banco, pero podías hacer consultas de movimientos. Cayéndose toda la parte de escritura, es decir, se caía el 50% del sistema, pero no perdías el 80% de la operación, que es lectura, la tenías funcionando. ¿Qué problema hay? Que hay que tenerlo en cuenta, que se van a caer. Hay que tener en cuenta que se van a caer. Lo mismo que en el monolito tienes que tener en cuenta que se va a caer y tienes que hacer temas de disaster recovery, lo tienes que hacer en vez de un trozo así de grande, en un trozo así de pequeño. Y luego tienes que hacerlo tú como usuario, porque antes tú tenías un usuario de fuera grande que utilizaba tu servicio, ¿no? Es decir, tú tenías, yo qué sé, si era una aplicación B2B, un tío que estaba trabajando contra ti, o si era una aplicación... El tema es que aquí tú estás utilizando otros servicios de tus compañeros o de otros equipos. Tú tienes que saber que esos servicios no van a funcionar. Es como trabajar en cloud. Es
decir, ¿quién piensa que Amazon, las máquinas virtuales de Amazon no se caen? Aquí hay alguien que piense que las máquinas virtuales, pues que pregunten a Netflix, que se les cayó una región entera. Es decir, entonces, esencialmente tienes que diseñar pensando, es Design for Failure. Hay un libro que se llama Release It, que está referenciado más adelante, que cuenta muchísimas técnicas de cómo trabajar en un mundo de sistemas distribuidos con failure. Hay que tener en cuenta también el teorema CAP, es decir, las particiones de red existen. Entonces tienes que ser consciente de qué va a ocurrir. Es decir, vas a tener respuestas lentas, vas a tener llamadas HTTP que no van a llegar. Entonces tienes que saber cómo reaccionar en ese tipo de casos, porque lo estás llevando al extremo. Cuantos más trocitos tengas que se están comunicando por HTTP, más hacia el extremo lo estás llevando. Es decir, si tienes 100.000 microservicios, tienes 1.000 oportunidades, bueno, 1.000 no, 1.000 factoriales, tienes una cantidad de oportunidades, no sé exactamente, tendría que hacer las cuentas, una cantidad de probabilidades muy grandes de que algo que vas a llamar no esté. ¿Por qué? Pues porque hay un abastecimiento de red, hay un servicio caído. Normalmente se hacen blue green deployment o canary deployment para que el servicio se mantenga 100%. Pero si he dado a entender que el servicio no va a estar continuado, no. Es que para el servicio esté continuado tienes que diseñar tu servicio pensando que los demás van a poder fallar. Porque es fácil que fallen, sobre todo en tecnologías de cloud. Es decir, que si estáis en cloud, si estáis trabajando en Amazon y en Google, no estáis diseñando para failure, pensando en failure, estáis jodidos, con cariño. Más. ¿Ha pasado alguna vez que, sobre todo al principio, ¿no?, de los microservicios, que esta ventaja del microservicio haya sido más bien un dolor en el culo, es decir, que se te haya quedado un sistema inconsistente y no funcionas y no entiendes por qué? Claro. Claro. Sobre todo porque empezamos con 8 microservicios o 10 microservicios el primer día. Es decir, en vez de empezar un equipo pequeño, nosotros somos unos grandes, y en vez de empezar un equipo pequeño de 6 personas con un monolito y partirlo con un servicio pequeño y evolucionarlo a microservicios, empezamos 40 personas con 8 microservicios. Toma. Es decir, así para empezar. Y el primer sprint, los 2 primeros sprints, conseguimos solo dolor. Solo dolor. Un mes entero, dolor y esas cosas, inconsistencias y problemas de diseño de la plataforma y llamadas a redes complicadas. Es decir, además decidimos cambiar y empezamos a utilizar Scala, que no sabíamos ninguno, y decidimos utilizar Scala. Entonces, y actores distribuidos, y como somos innovación, pues a veces se nos va un poco la cabeza. Entonces, sí. Entonces, yo recomiendo empezar pequeño y empezar entendiendo lo que estás haciendo y ver cómo crece tu sistema y ver que hay partes que evolucionan de una forma, evolucionan de otra, y al evolucionar de dos maneras distintas hacer split. Y una vez que tienes split, y no meter ni con cariño, no meter ni scheduler, ni service discovery, ni la madre que parió, es decir, nada de eso. Es decir, hacer una llamada por DNS a tu otro servicio, no meterte en complejidades, tener 2, y estás 3 sprint teniendo 2. Y cuando llega el cuarto sprint, dices, bueno, pues ya este está creciendo mucho, voy a tener 3. Y ya tienes 3, pero por DNS todavía, y sin Service Discovery, sin plataforma, y sin Blue Green, y sin escalabilidad horizontal, y sin nada, 3. Y al quinto o sexto sprint, cuando ya entiendes de qué va esto, ya empiezas a partir más, empiezas a tener más equipos, empiezas a tener otro tipo de temas. Pero sí, me ha pasado. y es así. Es decir, el tema principal es que los microservicios al principio, si tu sistema no es complejo, van a darte muchos costes y con pocos beneficios. Si el sistema es complejo, no. Si el sistema es complejo, si el sistema es grande y es complejo, seguramente sí que al final sí que te van a traer costes. Hay un gráfico de Ken Beck más adelante que cuenta un poco el tema. Más. Si cada microservicio tiene su propio repositorio de datos y tiene cada microservicio trata sus propias entidades, ¿existe alguna lectura en que los microservicios tengan las mismas entidades? ¿Cómo sabes guardar la información de usuarios en un servicio? Diferentes microservicios donde la información de los datos está distribuida. O sea, existen modelos de datos distribuidos y cómo sabes a qué microservicio. En realidad es el API. El API es el que está diciendo. Si tuvieras que preguntar, lo que pasa es que normalmente son informaciones parciales. En ciertos casos, por ejemplo, en usuarios, por ejemplo, el servicio de usuarios va a ser donde vas a ir. Pero yo, por ejemplo, en mi servicio de cuentas sí que tengo redundante al usuario, pero solo tengo el identificador de ese usuario. Tengo una entidad de usuario con un identificador de ese usuario. Cuando vaya a cuenta y necesito saber el identificador de cuentas, el identificador de usuario de esa cuenta, lo que hago es llamo a cuentas, me traigo el identificador del usuario y me voy al de customers y me traigo toda la información de la persona, más o menos, para que lo entiendas. Y luego, en realidad, lo que yo normalmente hago, o lo que normalmente se ve en la comunidad,
es que se utilizan arquitecturas orientadas a eventos. Es decir, cada uno de los microservicios suele publicar, depende de la arquitectura que haga, es una cosa que nosotros lo hemos hecho así. Cada servicio publica eventos, facts, de los cambios que él tiene. Es decir, tenemos un stream en cada servicio de eventos con la información de todo lo que ha ido pasando en ese servicio, con una especie de log, de journal, y ese journal luego los temas de machine learning o de big data comen de ese stream de datos para sacar información agregada, porque a veces, al estar muy segmentado, es muy complicado el saber esencialmente qué está haciendo un usuario. Antes una base de datos era mucho más fácil, porque hacer un join, ¿no? Cojo un join de la tabla, me lo traigo para acá y es más sencillo. Y entonces, ahí, al segmentar la información, tienes que buscar maneras donde tengas el doble lado, ¿no? Es decir, tengas toda la información disponible para todo el mundo y las ventajas de poder hacer microservicios. Más y sigo, que se nos va. Una más. ¿Ninguna más? Bueno, guay. Bueno. Vale, entonces, ¿cómo vamos de hora? ¿Hacemos ¿a qué hora quedamos de hacer un descanso? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo estáis? ¿Descansamos? ¿No descansamos? ¿A qué hora pusimos de break? ¿A las 11? Vale, pues voy a empezar un poco con ATD y ahí cuarto paramos y seguimos, ¿vale? Son y cuarto, pues ya está. Hala, break. Es decir, tomamos un café, un cuarto de hora y luego volvemos. Muchas gracias.